un placer saludar a la señora Lucía Miraglio. Lucía, ¿cómo va? ¿Qué tal? Todo muy Encantado. bien. Encantada yo también de estar contigo de nuevo, Julio. Muy bien, bueno, a Lucía nos conocimos, digo esto, mucha gente que estará siguiendo el programa y escuchando el programa sabe que hemos coincidido en BNI Emprende. Yo sigo en BNI Emprende, ya he entrado en el quinto año, después de aquella época de 3 con Gros Dentista, que fue inolvidable. Es el segundo con evento de Z3. Y Lucía fue, bueno, yo digo que eso de fue no me gusta mucho. Sigue siendo nuestra directora consultora de BNI Emprende. Ese será un tema que vamos a abordar en un rato, porque llevaría a varios programas, pero siempre, y además en aquel Experience 360 de hace ya 4 años, Lucía se sorprendió porque yo había hecho una pequeña investigación y había descubierto con enorme placer que su profesión, su trabajo, su ilusión, sus sueños era enfermera. Y en estos tiempos tan convulsos, donde de pronto, porque el ser humano es un ser muy especial y funciona solamente, creo yo, muchas veces por el dolor, por el imprevisto, hemos descubierto el valor de los y de las enfermeras. Pero bueno, lo primero, Lucía, además de gracias, cuéntame dónde naciste, tu barrio, tu familia, y después nos vamos a ir acercando al porqué de enfermera. Ok. Pues mira, yo soy jienense de nacimiento y malagueña de decisión. O sea que nací en Jaén. Bueno, en realidad mis padres vivían en un pueblito, son maestros. Digo son maestros porque aunque están jubilados, ellos son maestros y ejercen la maestría y la educación. Ellos trabajaban en un pueblo pequeñito que se llama Cabra del Santo Cristo, que está allí donde Cristo perdió el gorrito, una cosa, un lugar recóndito de la provincia de Jaén, muy bonito, pero muy recóndito. Pero ellos querían que mi hermana y yo naciéramos, y luego mi hermano, que vino un poquito más tarde, naciéramos en el mismo Jaén, como dicen los de allí. ¿Tú eres del mismo Jaén? Sí, sí, de la capital. Y pronto, a los pocos años, yo no, ni siquiera recuerdo bien el cambio porque era pequeñita, mis padres ya se vinieron a ejercer a la capital y allí estuve hasta que me fui de la ciudad y me vine a trabajar aquí a la costa. Y amigos y gente del barrio que todavía sigas en contacto, que sigan siendo de esas personas que, bueno, ahora seguramente virtual, pero sigues en contacto con ellos, que recuerdes que son de esas Y personas que hacen tu vida en el comienzo. bueno, no solo los recuerdos, sino que además mantenemos contacto, como bien dices, ¿verdad? Que yo probablemente de todo el grupo he sido de las que más me he movido y bueno, necesitamos que llegue la Navidad y necesitamos que lleguen una serie de eventos para que yo visite otra vez la ciudad y podamos mantener el contacto físico. No es por el confinamiento, es sencillamente porque me he movido mucho y he viajado mucho, pero sí que hay muchas personas con las que tengo contacto, es ese contacto en el que no es todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero sabes que están y ellos saben que tú estás también. No solo la felicitación de Navidad o del cumpleaños, sino ocurre cualquier cosa, tienen noticias de ellos por cualquier situación. Las redes sociales ayudan muchísimo, por supuesto. Y sí, sí, no son amigos del barrio en sí. Yo en aquella época, pues digamos, nuestro punto de encuentro era la parroquia. Yo tuve la ocasión de vivir una parroquia que entonces le llamaban moderna, la llamaban innovadora en el sentido tradicional de la palabra, en el contexto religioso, pues la típica parroquia donde se canta, donde se hacían actividades sociales, había mucha vida alrededor de un párroco relativamente joven que dinamizaba mucho a la juventud y tal. Y alrededor de todo aquello, de las catequesis, de las excursiones, del coro, que yo no podía cantar porque si yo cantaba se iba el coro pues fatal, pero bueno, pues allí estaba yo con ellos, ¿no? Entonces, de aquella época sí que mantengo muchos contactos de gente que lo fueron y lo son importantes en mi vida. ¿Y eras buena alumna en el estudio? Ay, es que eso queda muy mal porque esto se está grabando. A ver, yo he sido muy empollona, mucho. Me encanta estudiar. Y es que sé que no está de moda. Mira, te voy a contar una anécdota muy curiosa. Cuando era pequeña, y hasta lo que era octavo de GB, yo soy de la generación de GB, mi padre era profesor o maestro en este caso, que es como a él le gusta que se lo digan, e incluso director del colegio. Entonces, había, digamos, premios para los niños mejores de la clase, ¿no? Y entonces mi padre me rebajaba las notas, porque como yo era su hija,
pues no podía estar en ese premio, en esas bandas de honor. Y entonces yo me acostumbré a que aquello de las notas no era importante, sencillamente a mí me gustaba estudiar. Donde sí tomé conciencia de cómo estaba cambiando la mentalidad, y es algo que he llevado arrastrando en mi vida profesional mucho tiempo, y podemos hablar de este tema porque para mí es importante, es el concepto de el talento y el prestigio frente a la popularidad. Yo cuando estaba en la universidad arrancaba las notas, porque la que se avergonzaba de las matrículas de honor, y digo matrículas de honor, era yo. El que tenía un montón de deficientes era el happy flower que se iba de copas, que salía, entonces era el popular. Y yo no era popular, pero era muy empollona. Pero no empollona por la nota. La nota para mí fue importante mucho más tarde. De hecho, ni siquiera me preocupó la selectividad. A mí las notas eran algo que eran la consecuencia. A mí lo que me ha gustado es estudiar. Y me sigue gustando, vamos. Sí, 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 lo sé. Este es mi mundo. Este es mi mundo. Eh, hay un momento o hay alguien, por las dos cosas, que te lleva a ese camino de estudiar enfermería. ¿Hay un referente, alguien en la familia? No, no, no es así. Bueno, mi abuelo fue practicante. De hecho, cuando mi abuela hizo obra en una casa antigua y tal, rescaté, yo tengo su título y tengo pues utensilios de la consulta de mi abuelo, incluso un libro que habla de técnicas. Pues, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver canalizar una vena, poner una agujita y a través de esa agujita se canaliza la vena y pasa el líquido. Bueno, pues en el libro de mi abuelo la técnica era radicalmente distinta y no la voy a describir por obvias razones, ¿no? En fin, pero yo no viví la vida de mi abuelo, no la pude tomar como un referente. A mí la medicina me ha gustado siempre, el tema de la biología, el tema de la parte natural, la ciencia, la mejora. El tema de la enfermería fue consecuencia de un proceso vital. Sencillamente, bueno, pues no me importa contarlo en cámara. Yo con 18 años decidí ser monja. Esa es una noticia que a lo mejor tú no tienes, porque en LinkedIn no aparece. Entonces, sí, es así. Entonces, bueno, tuve una serie de años, además monja de clausura, que la gente ya, los que me conocen y saben lo que me gusta hablar, pues ya eso ya nos deja totalmente caos, ¿no? Y entonces estuve 4 años fuera de juego, y cuando volví, porque lo tuve que dejar, y cuando volví a lo que ellos llaman al mundo civil, al mundo normal, fuera del convento, pues ya la medicina, que era mi ilusión desde pequeñita, era una carrera muy larga, se me hacía muy largo, ¿vale? Y decidí, bueno, pues voy a ser enfermera, me voy a poner a trabajar, yo quería independizarme y tener mi vida independiente, y luego haré medicina. Eso es lo que decidí conscientemente no hacer, porque cuando descubrí el mundo del cuidado, de la atención al enfermo, de la proximidad, lo que no se ve de la enfermera la vemos siempre de uniforme, con una jeringa, con una prestación de cuidado directo, pero el cuidado es mucho más profundo, va mucho más allá, y cuando descubrí lo que significaba ser enfermera, pues ya no me planteé nunca más el tema de la medicina. Y de ahí luego mi vida profesional derivó en un sentido bien diferente también. Bien Bueno, diferente y muy conectado, ¿eh? es que lo que iba a decir, porque, bueno, mucha gente que ya conoce a Lucía, que no solamente, como comentaba al principio, hemos estado y estoy en BNI Emprende, sino como referencia, como consultora, como directora en grupos de BNI actualmente, con su empresa. Pero yo creo que hay una palabra que une lo que tú decías, que no te has ido de esa actitud y de aquellos sueños, que es la comunicación. En definitiva, tu vida ha determinado que hoy por hoy, tu trabajo, tu día a día, prácticamente está ligado casi las 24 horas al tema de comunicación, ¿no? Sí, y el fondo de la comunicación, que es el cuidado, la atención. Lo que no sabría es qué poner, yo creo que son van en paralelo, no puedo poner una sobre la otra o primero que la otra. Porque lo primero que descubres como enfermera es el concepto de cuidar. Y cuidar es algo que no tiene nada que ver con la enfermedad. También se cuida a una persona cuando está enferma, pero el hecho de cuidar en realidad es una manera de relacionarte. Tú puedes cuidar a una persona que está sana, porque una madre cuida a su niño y su niño no está enfermo, sencillamente está sano. Cuidar es ocupar tu tiempo en la mejora de otro. Es darle sentido a tu tiempo y a tu vida, que en el fondo es lo mismo, la vida es el tiempo. Darle sentido a lo que haces en tanto en cuanto apoyas otra realidad. En este caso puede ser un hijo, puede ser un enfermo, puede ser un negocio, puede ser un trabajador, puede ser un proyecto.
Y comunicar es la forma que tienes de expresar esa necesidad de cuidarte. Es muy complicado. Y cuando hablo de comunicar no hablo solo de hablar, que también. Comunicar en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, es difícil poder cuidar sin comunicar y cuando comunicas estás cuidando. Puedes comunicar para herir también, pero eso es lo que yo llamo la mala comunicación. La comunicación es una herramienta, es el cuchillo, puede usarlo para cortar jamón o cortar cabezas, eso ya en la persona. Pero la herramienta comunicación en su expresión más poderosa, en su expresión más humana, la que yo entiendo más inteligente, es la que te permite conectar con esa persona, entenderla en su realidad y a partir de ahí dar lo mejor de ti. Y ahí es donde está el nexo de comunicación. Es decir, cuando a mí me ofrecen en el hospital empezar mi carrera de gestora, yo empecé como supervisora y terminé en la dirección general, pero empecé por la base, yo iba dando pasito uno a uno, pues la gestión no era nada más que otra manera de cuidar a los pacientes, en este caso a través del cuidado del equipo. Si tú cuidas a las enfermeras a su vez están cuidando a los pacientes. Y luego te hacen directora, por ejemplo, de un equipo de más de 1000 personas, médicos, enfermeros, hay un montón de profesionales. Y en el fondo estás haciendo lo mismo. Es decir, cuando tú estás haciendo un plan de gestión para que los trabajadores de una organización mejoren sus competencias, se sientan más cómodos, estén seguros, disfruten de su tiempo, disfruten de su trabajo, tengan las mejores herramientas para trabajar, estás cuidando en escala. Yo te cuido a ti, tú cuidas al paciente. Entonces, como enfermera individual, podía cuidar 1, 8, yo era de lo que yo llamo la enfermería de guerra, he trabajado en intensivos y en el 061, en emergencias. Entonces, en una UVI puede haber 8, 9, 40 enfermos, pero en tus manos hay 2, 3, 2, 3. Incide en la vida de 2, 3 personas y su familia, que no es poco, ¿eh? Y cuando tomas conciencia de la importancia que eso tiene, tienes que dotarte de mucha humildad porque si no te vienes arriba. Yo eso de salvamos vidas, no es verdad. No, la vida se salva por sí misma, ayudamos a que la vida reflote, a que la vida emerja de una manera poderosa. Pero eso de salvar vidas, cuidado que se nos puede venir la cabeza un poco arriba y no es bueno. Pero cuando tienes la oportunidad de cuidar a los cuidadores, tu ámbito de influencia es mucho más poderoso, mucho más grande, porque en el fondo lo que estás haciendo es abrir el abanico. Yo no, durante mucho tiempo tenía el uniforme colgado en el despacho porque lo miraba y lo añoraba. Eso ya se fue curando. Pero hasta que tomé conciencia de que cada vez que una enfermera, un médico, un profesional estaba más cómodo, hacía mejor su trabajo a través de lo que yo le podía aportar, estaba cuidando al cuidador. Y es lo que hago ahora y lo que intenté hacer en Emprende, lo que estoy tratando de hacer en Impulso, en Bene Impulso ahora, es yo puedo cuidarte a ti como empresario, si yo te puedo hacer algo para que tu trabajo, tu sensación emocional, tus resultados sean mejores, estoy teniendo impacto en mucha más gente, porque a través de ti pues se mejora tu negocio, a través de tu negocio sus trabajadores, a través de tu trabajo y tu empresa los clientes. En el fondo tomas conciencia de que cuando das lo mejor de ti a alguien, en el fondo estás llegando, como dirían los asiáticos, el efecto mariposa. Puedes estar llegando a rincones que ni siquiera controlas, que ni siquiera eres consciente. Y esa es la magia del cuidado y esa es la magia de la comunicación, que es el hilo conductor de mi vida, efectivamente. Conocí a Lucía a fines del 2016, justamente como decía, cuando entré en el grupo de BNI Emprende. BNI, para gente que no lo conozca, es el grupo de empresarios que está en todo el mundo desde hace más de 35 años, o un grupo de networking que genera negocios, oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Y siempre aprendí que también fortaleciendo relaciones personales, que me parece el punto más importante, lo otro es consecuencia de o no. Y me asombraba lo de Lucía, bueno, a mí solo no, a los 30 y pico que éramos en ese momento el grupo, ahora somos 80, porque Lucía salía en su función de directora consultora una vez cada 2 meses, eso sí. Cuando Santi Lucena decía, que era el presidente de ese momento, Lucía, antes de terminar la reunión tiene que decirnos algo. Era un momento que Lucía, con una delicadeza, nos decía que éramos un poquito vagos, que no habíamos hecho todas las cosas como queríamos, pero con una delicadeza y una sutileza que a veces preferíamos, lo podría haber dicho un poco con una bomba. No, no, no. Esa comunicación mágica te lleva hoy a tener eso un poco lo que tú hablas. Fíjate que no hemos perdido el hilo de aquella historia del colegio, de la monja, del cuidado y de la comunicación. Y lo que tú decías, ¿no?
¿Hubo alguna persona que te inspiró a decir, yo también quiero comunicar, pero ya en otro ámbito empresarial? No sé, una charla, fuiste a una charla, un taller, una lectura, un libro, alguien más cercano o no. En el caso concreto de la comunicación, más que una persona, fue un hecho. Mira, Ujú, trabajando como directora de recursos humanos en el 061, digo recursos humanos para que me entienda la audiencia. A mí me gusta llamarle de desarrollo de personas, es como yo llamé a mi dirección, pero la gente entiende más esto de sí, recursos. Bueno, no, ese será otro, otro otro programa, si capítulo. quieres, otro capítulo. Trabajando allí, una de las líneas de trabajo que yo tenía bajo mi responsabilidad era el entrenamiento de las capacidades de los profesionales sanitarios, ¿vale? Gente científicamente súper preparada, lo estaban y lo están, pero que en un momento determinado empezamos a darnos cuenta de que teníamos un déficit, en este caso también volvíamos otra vez a lo mismo, a la comunicación, a lo relacional. La gente no entiende siempre al médico o a la enfermera, pero es que el médico y la enfermera no siempre está entendiendo al paciente o su familia. Y estoy hablando del 061, ¿eh? Estoy hablando de una realidad donde las cosas son muy complicadas. Entonces empecé a investigar sobre el tema y me di cuenta que si tú pones, en aquel entonces también lo podíamos hacer ya, porque ya teníamos internet, si tú buscabas en una biblioteca o buscabas en internet comunicación, hablar en público, comunicar profesionalmente, cualquiera de esas cosas, cientos de miles de millones de libros, referencias, podías tener lo que tú quisieras. Y yo decía, si le sigo dando libros, si le digo, sigo dando charlas a mis trabajadores, a mis compañeros de trabajo, si es que son gente inteligente, gente preparada, son doctores, universitarios, todo, pero entonces dije, esto tiene que tener algún secreto. Empecé a brujulear y dije, ¿cómo se aprende a comunicar? No hablar, que esa es la parte técnica, la parte básica, lo de la articulación de la voz. Ujú. No, no, el siguiente nivel. Y dando muchas vueltas terminé haciendo un máster de teatro. Y es muy divertido Ujú. porque cuando yo ya aparecí en Madrid y me dijeron, ¿y usted qué quiere ser? Artista de cine. Es que, no, mire usted, yo es que entreno a médico y a enfermero. ¿Cómo? Y va a hacer usted un máster de teatro. Sí, quiero aprender las técnicas a través de las cuales la comunicación se hace consciente. Porque vamos a partir de una base y es que el mensaje, estamos hablando de que la comunicación es una herramienta, ¿vale? Entonces, el mensaje lo voy a obviar, eso lo vamos a dejar en paréntesis. Yo puedo querer comunicar pues que el coronavirus existe y que el coronavirus no existe. ¿Eh? El mensaje es otra cosa. Ahora, sea lo que sea lo que quiero comunicar, quiero llegar a la gente de una determinada manera. Entonces, eso es una técnica o un conjunto de técnicas que quitando lo que es la parte básica, pronunciar bien, hablar con claridad, tener una gestualidad razonablemente amable, todo lo demás tiene mucho que ver con técnicas de dramatización o de teatralización también. Y luego vino a ayudarme otro elemento interesante. Bueno, yo soy muy escuchadora de radio, tú lo sabes. Soy adicta a Iñaki Gabilondo, que cada vez me lo retiran más. Antes lo tenía todos los días, luego todos los días un ratito y ahora lo voy a tener una vez en semana. Los grandes comunicadores a mí me parecen maravillosos. Y luego hay otros referentes. Por ejemplo, hace como unos 10 años empezamos a trabajar el tema de la neurociencia, el cómo hacer consciente el trabajo de tu cerebro, el cómo entender que la comunicación es una conexión de cerebro a cerebro, no solo de corazón a corazón. La parte emocional se construye de una determinada manera, con lo cual el usar una determinada palabra, el decidir lanzar un mensaje en un momento determinado del día, por ejemplo, o en un día determinado, pues todo eso construye la estrategia más compleja de comunicación. Hay gente que lo utiliza en el mundo del marketing, sencillamente para vender más, o no. Hay gente que lo utiliza en publicidad, hay gente que lo utiliza en medios de comunicación, como tú. Y yo trato de llevármelo al terreno del liderazgo, de las personas que tienen responsabilidades con otras personas para que esa comunicación fluya. Mira, en el mundo de lo laboral, en el mundo interno de las empresas, cada vez que se habla de los departamentos de recursos humanos, se hablan de dos cosas, o del gasto laboral o del conflicto laboral. Y cualquiera de los dos elementos son una parcialidad que no tiene impacto ninguno, tiene impacto en otras cosas, pero no en las ventajas competitivas del negocio, no en la relación con los clientes, ni siquiera en los flujos internos dentro de la empresa. Y esa es mi obsesión en los últimos años, mi trabajo, pero además cuando digo obsesión me refiero en el empeño, el intentar tratar
de que los empresarios y las empresarias, pero también los trabajadores entiendan que el siglo XIX pasó, que esto de el malo explotador y la víctima explotada, eso no funciona ya. Estamos en el siglo XXI, estamos en una realidad totalmente distinta, nos han cambiado todas las reglas del juego y ahora lo que necesitamos son personas muy hábiles en comunicación, en entender que un trabajador tiene intereses y objetivos y yo como empresaria tengo intereses y objetivos y eso no tiene por qué ser una lucha permanente, una comunicación desde la confrontación, desde el conflicto, sino tenemos que traérnoslo a una comunicación del cuidado, del me importas. Si yo te demuestro que me importas, tú te vas a interesar por mí también. Y en ese intercambio de intereses, de ayuda, yo construyo mi negocio tratando de que tu negocio funcione mejor. Esa es la filosofía Giversgain de BNI. Yo construyo mi empresa tratando de que tú y tu familia estéis más y mejor. Y desde esa relación de comunicación basada en el cuidado del otro, sea uno o sean 1000 personas, desde ahí yo creo que sí que vamos a poder hacer ese cambio transformador que queremos en el mundo. Y en medio de eso, la pandemia, para ayudar. Yo y los que están ahora viendo el programa estarán disfrutando. Lucía, los que la conocen saben que esto es más o menos común, suena fácil, pero no es tan común. Y los que están descubriendo a Lucía dicen, qué manera de comunicar, y ahora entendí, claro. Bueno, en esta A-normalidad, donde algunos comunicábamos antes más o menos, y ahora está este fenómeno que desde el fondo virtual, de que, pero estás en una oficina si no se puede juntar la gente, ¿no? ¿Qué va? Es virtual. ¿Cómo? O sea, en el último año y pico, donde más encerrados estamos, más lejos estamos, sin embargo, es el momento de la comunicación, casi un contrasentido. ¿Cuáles Para son? nada. Para nada, no es un contrasentido, Julio, es la gran oportunidad, ha sido la demostración de que realmente estamos en el siglo XXI. Mira, a mí me da mucha pena, pero mucha pena, que a veces el ser humano sea tan miope, porque palabras como teletrabajo, transformación digital, innovación digital, eso tiene, si nos ponemos a analizarlo, 10, 15 años, 20 años incluso. Y sin embargo ha tenido que ser perdona la expresión, un puñetero bicho como este tan dañino y tan maligno, el que ha hecho que la gente se levante de la silla. Mira, yo sé que vamos a salir a la calle, pero también sé que no vamos a apagar el Zoom. Porque para muchos Zoom, digo Zoom por resumir, cualquiera de las herramientas de reunión virtual que estamos utilizando en los últimos meses, todas las empresas y todos los trabajadores que quieran seguir trabajando de verdad en nivel 21, en nivel siglo XXI, van a salir a la calle y a los bares y a disfrutar y a abrazar a la gente. De eso nos faltan los meses que tardemos en que la vacuna genere la protección social y algunas personas insensatas pues, tengan comportamientos sensatos. Pero la empresa ha reactivado y el que no lo haga va a morir o se va a quedar obsoleto o se va a quedar muy lejos. Porque tenemos un mundo realmente global. Y en este minuto yo no tengo por qué renunciar a un talento si una persona vive en Suecia o si la persona vive en Asia o vive en Chile. ¿Por qué tengo que renunciar a ese talento para mi negocio, para mi equipo? ¿Qué problema tenemos? Entonces, es verdad que hay una serie de actividades que son absolutamente manuales, muy directamente a lo físico, bien, pero el gran volumen de la economía de este país tiene que ver con lo intangible. Hasta el turismo es una experiencia. Mira, el sector del videojuego, ni en la crisis económica ni en esta crisis ha perdido. Al revés, sigue creciendo. ¿Y qué es un videojuego si no es un viaje tecnológico, una experiencia a lo bestia y a lo inimaginable? Entonces, eso quiere decir que yo no voy a querer seguir viajando, sabes que es una de mis pasiones, para nada. Pero no es una A o B. Yo no lo planteo en una dualidad de qué pierdo y qué gano, sino cómo puedo sacar lo mejor de cada partido. Y en este minuto hay empresas pasándolo bastante mal, muchas, pero hay muchas empresas replanteándose modelos de negocio, replanteándose modelos de relación con sus trabajadores, modelos de relación con su cliente. Eso sí. Y desde aquí, y gracias por la oportunidad que me das de utilizar tu micrófono y tu ventana al mundo, para recordarle a todo el mundo que teletrabajar no es trabajar desde casa. No consiste en toma tu ordenador, toma tu cámara,
y ahí estás 24 horas conectado y que sea lo que Dios quiera. No, teletrabajar es un sistema de trabajo y lo mismo que aprendimos a pasar de la insensatez de la organización de la era industrial y le pusimos sensatez a la organización interna con días de descanso, con seguros, con horario, con una normalización de derechos y deberes por las dos partes. En el ámbito del teletrabajo, lo que no me sirve es la regulación del siglo XIX, pero sí necesitamos ponernos de acuerdo en cosas. Cuando quedamos, cuando no quedamos, cómo quedamos. Entonces, esa conciliación, ese coordinar y compaginar todos los intereses, nos está permitiendo que yo la semana pasada, por ejemplo, pues mi horario cambió y pasó a un horario compatible con tu tierra natal y con otros países de Iberoamérica. Un desfase de 7 horas, pues lo único que hace es que traslada mi jornada laboral a lo largo del día a otro momento. Pero yo estoy trabajando y estoy tratando de ayudar y de colaborar con personas que están en este minuto en Chile, Costa Rica, Argentina. Podemos hacerlo al revés, vámonos hacia Oriente, pues vamos hacia Asia, o hacia Japón, hacia Grecia, hacia el norte, hacia Suecia, hacia el sur. Tenemos el mundo en nuestras manos, tenemos toda la tecnología posible, pero nos falta una cosa, y es la comunicación más difícil. Y la comunicación más difícil en este minuto es la comunicación a mí misma, el cambio de mentalidad, el decirme no lo que me gusta escuchar, sino lo que realmente necesito oír, dejar de hablar de problema, de limitación, de estoy encerrado, de confinamiento, y hablar de oportunidad, de ventana al mundo, de multiplicar, de cuidarnos. Cambiar ese mindset que dicen algunos, ¿no? Esa mentalidad, esa forma de entender la realidad, porque la realidad no es nada más que lo que yo quiera interpretar de ella, y empezar a contaminar esa pandemia de sonrisa, una pandemia de oportunidad, una pandemia de generosidad. Ya lo hicimos, pero como nos pasa siempre a los latinos, ¿no? En el pico, ¿no? Somos héroes en el pico, pero nos cuesta mantenerlo durante meses, y durante esos meses, y lo que nos queda, tratar de posicionarnos en una comunicación propositiva, que no es negar el coronavirus, que no es negar la dificultad, es entender que desde esa realidad y con esas cartas podemos ser ganadores en un juego diferente. Ha cambiado el juego, han cambiado las cartas, han cambiado las tecnologías, nos falta un detallito, un pequeño pero complicado, la comunicación a mi cabeza, a cada uno de nosotros. Y desde ahí yo creo que tenemos una oportunidad brutal. Yo sé que mis sobrinos, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos y los hijos de mis sobrinos estudiarán los albores del siglo XXI y esta pandemia, lo mismo que yo estudié la Revolución Industrial o la Revolución Francesa o el post-Segunda Guerra Mundial, es decir, esos grandes breaks que ocurren en la historia, que transforman a la humanidad y que se saldrá mejor, estoy segura, pero saldrán los que quieran salir, no los que puedan, los que quieran salir, porque el poder lo hacemos entre todos, pero querer, la decisión de realmente dar el salto, eso es una decisión absolutamente individual. Siempre es un placer. Propongo que la próxima charla, cita, entrevista, lo que sea, puede ser en Araoka, por ejemplo, si te parece bien, con Antonio Fernández. Estaré encantada de volver a ver a Antonio. De hecho, no hace mucho estuve en contacto por WhatsApp con él y por supuesto, qué mejor sitio que ese, por favor. Madre mía. Lucía, muchísimas gracias. A ti siempre, Julio. Hasta pronto. Mientras llegamos a Araboca, aquí me tendrás para lo que tú necesites. Con micro y sin micro, lo sabes. Exactamente, lo sé y lo agradezco. Muchas gracias. Hasta pronto.